tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día a todos quienes nos acompañan a esta hora desde sus hogares. Está con nosotros el almirante Hugo Hunda, ex jefe del Comando Conjunto, ex ministro de Defensa y como tal, ex presidente del Consejo Directivo del ISFA. Almirante Hugo Hunda, un buen día para usted. Buenos días, señor Artieda. ¿Por qué razón el alto mando se ve obligado a emitir una declaración pública sobre un acto administrativo a sabiendas que eso les iba a costar el puesto? A mí me parece que la raíz del problema está en que el alto mando está en una posición difícil ante una resolución abusiva, diría yo, por parte de autoridades del gobierno respecto a los fondos del ISFA. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho de que el ministro de Defensa sea un civil y no un militar? Ya que anteriormente, cuando los ministros de Defensa eran exmilitares, había quizás un diálogo más fluido, un entendimiento de los problemas de los militares, en este caso el de la seguridad social, con un mayor conocimiento de causa. Habían vivido, sabían de qué se trataba, o no tiene nada que ver. Sí, indudablemente la Constitución siempre lo ha permitido que el ministro de Defensa sea indistintamente un civil o un militar retirado. Ahora, es clara la situación de que un ministro de Defensa militar que ha recorrido la carrera militar desde los inicios, desde subteniente hasta llegar a general y después con todo ese bagaje de conocimientos administrar lo que es las Fuerzas Armadas, indudablemente que hay una ventaja enorme y por eso se había mantenido esa tradición. El presidente señaló el último sábado que era inadmisible que el alto mando se pronuncie sobre temas administrativos, que podían hacerlo sobre asuntos de frontera o sobre aquellas otras labores que les habían encomendado, como las fumigaciones contra el Zika, pero sobre esos asuntos, los administrativos, no. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, indudablemente es que en cualquier función, no solamente de dentro del campo militar o del Ministerio de Defensa, cualquier función, uno tiene obligaciones administrativas, eso es clarísimo, no se puede negar. Funciones de administrar personal, de administrar recursos, etcétera, hasta el tiempo se lo administra. Entonces el alto mando está involucrado en la administración de las Fuerzas Armadas, está administrado en la administración del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto y del ISFA como parte de la estructura de la organización del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Y el hecho de que se pronuncien sobre temas administrativos no tiene que ser visto como una sublevación ni como una deslealtad. Yo creo que en este caso se llegó a una situación extrema. Fue tanta la presión del poder político, yo diría una exageración del poder en un problema que tenía un carácter legal exclusivamente. Digo, fue tanta la presión de que obligó al comando al comando conjunto de esa época, obligó a tomar una actividad, una iniciativa que trate de resolver el problema en la mejor forma posible. Digo que se obligó a llegar a esa circunstancia, porque no debía haberse llegado simplemente. Ahora, se los obliga a llegar a esa instancia, la de tener que salir públicamente a exponer sus posturas sobre este tema, porque el Consejo Directivo del ISFA nunca se pronunció respecto a la compra de estos 66 lotes, tal como lo señala el contrato y tal como lo indicaba el procurador en su informe. Ahora, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, señala que toda la responsabilidad recaía en el director de esa entidad. ¿Usted qué criterio tiene, almirante Hunda? ¿La responsabilidad era solamente del director del ISFA o el ministro tenía que haber llevado ante el consejo directivo de esta institución este tema para someterlo a votación, aun cuando hubiera perdido 6-1 al estar pues él y su criterio alineado con el gobierno, digo el del ministro Cordero, en minoría? El ministro de Defensa es el presidente del consejo directivo del ISFA. Y como tal tiene obligaciones superiores a las del director del instituto. Y si él veía que no podía resolver el problema del director del instituto, que es un ejecutivo,
pues a nivel ministro, que tiene contacto directo con el procurador y otras autoridades, si veía que no se avanzaba en las resoluciones, me parece que debió actuar y no creo que debe zafarse de esas responsabilidades. ¿Qué hay detrás de esto, almirante? Porque no hace mucho sentido llevar un tema administrativo al extremo de provocar un cisma en las Fuerzas Armadas. Así es. Verdaderamente, yo muy particularmente, y no por análisis de la coyuntura que estamos viviendo por esta situación especial, yo creo que en general estamos viviendo una situación creada por el sector político para crear confusión, manifestaciones y que pase el tiempo mientras el famoso proyecto avance. El presidente de la República sobre este caso, el del ISFA, ha indicado que no es necesario un juicio para recuperar el dinero que supuestamente se ha pagado. Además, lo ha dicho en los siguientes términos. Lo invito a escuchar. Estamos perfectamente seguros de que la razón nos acompaña. No se le ha retirado al IFA, cuidado. Se le ha descontado en las deudas que tenemos con el IFA. Tenemos retraso por cerca de 260 millones, menos 41 millones, ahora le demos solo 219 millones. La ley es clarita, se tenía que pagar el avalúo municipal y nos cobraron cerca de 7 veces más ese valor. Entonces se tiene que hacer el juicio para recuperar de manera, por vía legal, lo que hemos pagado de más. Pero aquí no necesitamos eso. Si nosotros somos los que mantenemos al IFA, estamos atrasados en algunos pagos, así que facilito descontar de lo que le debemos y recuperar lo que se pagó de más. Y si ellos no creen que hemos hecho lo correcto, son ellos los que tendrían que pensar el juicio y vamos a ver quién gana el juicio. Pero eso demora años. Confiado se lo ve, se lo escucha el presidente de que en una instancia judicial él lo ganaría. ¿Qué criterio le merece esto? Yo creo que es un abuso más del presidente de la República. Un abuso más. ¿Cuáles han sido los abusos anteriores? Perdón. Usted dice un abuso más. ¿Los abusos anteriores cuáles han sido? No lo escucho bien. Usted dice es un abuso más del presidente de la República. ¿Cuáles han sido los abusos anteriores? Bueno, desde que comenzó la administración del presidente Correa, han habido una cantidad de abusos, sobre todo contra Fuerzas Armadas, tratando de afectarlas. Podemos comenzar con el asunto por decir algo, el asunto de las empresas de Fuerzas Armadas que fueron arrebatadas. En la Constitución en la Constitución que nos está rigiendo se afectó al asunto de la conscripción. La conscripción es una de las bases de las Fuerzas Armadas. Se afectó reduciéndola a 6 meses y así podríamos mencionar la falta de presencia del presidente de la República en ceremonias de alto significado para las Fuerzas Armadas. Y así podríamos enumerar una cantidad de situaciones a través de los 8 o 9 años de la vida que estamos viviendo. Almirante, este asunto del ISFA ha permitido transparentar un asunto, que el gobierno le debe 260 millones de dólares a esa entidad. Y debiendo eso, ¿cómo se puede tener cara de salir a decir que 8 de cada 10 dólares que reciben se los del gobierno, si a final de cuentas le debo 260 millones? Claro, indudablemente que la situación económica que estamos viviendo, y nos podemos dar cuenta por una cantidad de indicios, es mala. Inclusive los atrasos que se están realizando en estos últimos días respecto a la asignación es cierta. Entonces, el gobierno está tratando o de demorar o de recuperar fondos a como sea para mantener una situación económica que le permita manejar el famoso proyecto. Se ha llegado a hablar por parte de distintos funcionarios del régimen sobre intentos de desestabilización. Y parecería que se busca que las Fuerzas Armadas del Ecuador sean leales a una ideología o a un partido político. Mire, muy interesante la pregunta. Las Fuerzas Armadas son una institución que ha permanecido desde los comienzos de la República y son el baluarte, al igual que la Iglesia Católica, una de las instituciones que
nos han servido a la República para mantenernos como república y como república independiente y democrática. Han habido baches indudablemente en la historia, pero en la mayoría de las circunstancias esos baches han sido producidos por el sector político, de tal forma que la existencia de Fuerzas Armadas, que creo que le están negando actualmente en este régimen, la existencia de Fuerzas Armadas es un factor importante, imprescindible para la existencia de la República. El presidente Correa también ha calificado a los institutos de seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, 9 años después de estar en el poder, como herencias del neoliberalismo. Y a quienes critican la actuación del régimen en este tema, ha dicho pues que son viejos oficiales de otra época. Su opinión, almirante. Me encanta lo de viejo. Indudablemente todas las personas nacemos, nos educamos, nos criamos, avanzamos en las carreras, etcétera. Que los viejos de ahora éramos jóvenes antes y éramos muy jóvenes cuando comenzamos la carrera. Y el conocimiento, la preparación y la experiencia es obtenida a través de 30 o 40 años de servicios. Indudablemente que cuando la vida nos separa, llega un momento que tenemos que retirarnos y ser viejos como cualquier persona. Pero eso no nos quita ni el derecho, ni los conocimientos de exponer y hacer y clarificar las cosas. Almirante Hugo Hunda, ex ministro de Defensa, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Este fin.